Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Julián Caviedes, estudiante de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Presento mi documento. En el día de hoy vamos a dar solución al ejercicio número 1 de la materia Física General, el cual trata de la tarea 2 con temas de dinámica y energía, dando respuesta a unas preguntas que nos formulan y utilizando un simulador para solucionar el ejercicio. Como no da unos parámetros, entonces debemos utilizar una superficie de madera aplicando las fuerzas que sea en un muelle y con una posición del objeto menos 6 metros. Aquí vamos a escoger el cajón pequeño. Aquí vamos a colocar el movimiento lo más lento posible para poder visualizar bien, y le vamos a aplicar una fuerza de 600 newton. Entonces vamos a iniciar la grabación. Perdón, no abrí la gráfica de velocidad, el cual nos la piden también. Vamos a parar el objeto antes de que choque contra el muelle. Y podemos ahí. Entonces, con la fuerza aplicada nos da una fuerza de fricción de menos 200 newton para una fuerza neta de 306 newton. ¿Sí? La posición del objeto, aquí vemos las gráficas de velocidad contra el tiempo, el cual podemos aumentar o disminuir para mirar bien la gráfica. Como también nos piden que sea en una superficie de hielo el mismo ejercicio, entonces damos borrar y vamos a reiniciar todo de nuevo, nuevamente. Entonces seleccionamos hielo sin fricción, las fuerzas que sea en un muelle, la misma posición con el cajón pequeño. Vamos a abrir la gráfica de velocidad y vamos a aplicar la misma fuerza de 600 newton. Vamos a hacer el movimiento lento e iniciamos nuestro ejercicio. Igualmente paramos el objeto antes de chocar contra el muelle. Listo. Entonces la fuerza aplicada fue de 600 newton, una fuerza de fricción de 0 newton para una fuerza neta de 600 newton. La velocidad contra el tiempo podemos utilizar estos botones para visualizar bien. Y ahora sí vamos a dar respuesta a nuestras preguntas, la cual dice: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Para la superficie de madera, la fuerza aplicada es de 600 newton y la fuerza de fricción es de menos 294 newton. Para la superficie de hielo, la fuerza aplicada es de 600 newton y la fuerza de fricción es de 0 newton. B. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene ese valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Dice: la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. Para la superficie de madera sería menos 294 newton más 600 newton sería igual a 306 newton,
la cual sería la fuerza neta en la superficie de madera es de 306 newton. Para la superficie de hielo, la fuerza neta sería de 600 newton aplicando la misma fórmula. 600 newton más 0 newton igual a 600 newton. C. Determine la pendiente de la gráfica de velocidad contra tiempo utilizando los botones más y menos para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente. Responda esa pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Como podemos visualizar y mirar en el ejercicio, para la superficie, aquí sería la gráfica, que sería una pendiente positiva. De igual manera para la superficie de hielo sería la gráfica y sería una pendiente positiva. D. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación velocidad contra tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contra tiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia? Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Para la superficie de madera, la gráfica es una función lineal. Representa un movimiento rectilíneo acelerado. A medida que el tiempo va aumentando, la velocidad aumenta lentamente, ya que existe una fricción, se demora más el objeto en atravesar la pista. Para la superficie de hielo, la gráfica es una función lineal, representa un movimiento rectilíneo acelerado, ya que a medida que el tiempo va aumentando, la velocidad aumenta rápidamente. Esto porque no existe fricción. Se puede ver como se inyecta inicialmente una velocidad más alta y con esto el objeto atraviesa la pista más rápidamente. Como también nos indican que debemos hacer una pregunta para nuestros compañeros. Para el ejercicio que yo realicé con los datos que tomé, la pregunta sería: ¿cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Con esto terminamos la solución del ejercicio número 1. Muchas gracias por su atención.